Muy bien. Vamos a tener un estudio bíblico hoy que recorre tres textos de los evangelios. Esto es como el trabalengua de los tres tistes trigues. No me sale, nunca me salió. Tres textos. Tres tigres comiendo el trigo. Bueno, comiendo trigo, bueno. Bueno, textos de los evangelios. Acuérdense que estamos desde inicios de este año haciendo un estudio de los evangelios, teniendo una lectura en armonía, se dice, ¿no? Recorriendo los cuatro evangelios, los tres sinópticos y el evangelio de Juan, nucleándolos o centrándolos en los temas que tratan y que son comunes a los evangelios. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre tres textos diferentes. Nos vamos a centrar en uno principal, que es el de Mateo, pero vamos a estar también tocando Marcos y Lucas. La cita, para los que tengan para anotar o quieran buscar, la cita principal está en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Dale, dale. Página 1408. Y vamos a estar también con los textos de Marcos capítulo 8, del 27 al 30, y Lucas capítulo 9, del 18 al 21. Es un pasaje muy conocido. La idea es un poquito entender tres miradas diferentes de Jesús, tres miradas diferentes que tenían en aquel entonces y tres miradas diferentes que también hay ahora. La idea es identificar esas miradas, compararlas con la mirada que deberíamos tener nosotros, que es la que nos da el Evangelio sobre la identidad de Jesús, y detectar, identificar si nosotros caemos en alguna de esas miradas que no son las correctas. ¿Se entiende? El estudio de hoy vamos a dedicarnos a analizar tres miradas sobre Jesús. Lo vamos a hacer en el tiempo que tenemos disponible y nos va a entrar bárbaro. Vamos al texto central entonces, al que elegí para el estudio de hoy, el Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Ese, ¿no? Sí, Ahí está. ¿quién lo quiere leer? Tengo. Dale. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otro que es Elías y otro que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y usted quién dice que soy? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les dijo: bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ate en la tierra, todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Bien, muy bien. Esta es una pregunta que trasciende el tiempo. Es una pregunta válida en este momento en que lo hace Jesús. Estamos hablando del primer siglo. Y es una pregunta válida para nosotros hoy. Y a través de la historia, hacerse la pregunta, ¿quién dice la gente que soy? O mejor dicho, hacer la reflexión sobre quién es Jesús. Hay un montón de respuestas que pueden darse a esa pregunta, que a lo largo de la historia hay un montón de respuestas que la gente intentó dar a la pregunta ¿quién es Jesús? Hay libros escritos, hay películas filmadas, hay estudios realizados, hay diferentes ciencias, desde la sociología, desde la psicología, desde la filosofía, desde la historia.
se han dedicado a tratar de responder a esta pregunta de quién es Jesús. Entonces, vamos a enfocarnos en primer lugar en las respuestas que dan las personas que estaban en este tiempo con Jesús. Eh, Ante la pregunta que hace Jesús a sus discípulos, los discípulos lo que hacen es una interpretación de lo que la gente decía quién era Jesús. A la pregunta ¿quién es Jesús? Algunos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era alguno de los profetas, Elías o Jeremías. Esto responde a diferentes miradas que tenían las personas acerca de Jesús según la experiencia que esas personas habían tenido de Jesús. Por ejemplo, algunas personas tenían la experiencia de Jesús de haberlo escuchado simplemente. Entonces, para ellos era un buen maestro, era alguien que declaraba la palabra de Dios. Esto es lo que hacían, por ejemplo, los profetas. Ahora vamos a hablar un poquito más de los profetas, pero básicamente los profetas lo que hacían era declarar la palabra de Dios. Entonces, al tener esa experiencia de Jesús, decían, bueno, Jesús es un gran profeta, debe ser como Jeremías, por ejemplo. Otros tenían otra experiencia de Jesús a través de los milagros. ¿eh? Entonces lo comparaban con Elías. Elías fue un profeta de hacer milagros. Nos cuenta en el Antiguo Testamento que Elías realizaba multiplicación de comida y resucitaba muertos. Y entonces decían, bueno, debe ser un profeta entonces como Elías que hace estas señales. Entonces, según la experiencia de cada una de esas personas, le asignaban una identidad. Otros decían, es Juan el Bautista, es alguien que viene a preparar el camino para el Mesías o alguien que viene a declararnos el arrepentimiento. Según la experiencia que tenían las personas en el acercamiento a Jesús, era la imagen que ellos hacían de Jesús. ¿Se entiende esto? Esto es importante entenderlo. Muy pocas personas nos revelan los evangelios, entendían quién era Jesús. Entonces lo que podían entender de Jesús lo recibían a través de la experiencia. Si me sanó, debe ser un gran sanador. Si dice palabras muy lindas, debe ser un profeta de parte de Dios. Si habla en contra de las autoridades religiosas o civiles, debe ser un revolucionario. Y así cada uno tenía una faceta diferente de Jesús. Entonces había como una mezcolanza en quién era Jesús para la gente. Por eso Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, pero quién dice que soy? ¿Quién dice, ¿Y usted qué dice que es? qué dicen ustedes? Eso, soy. ¿Quién soy yo? Para no darle tanta vuelta. Creo que Jesús, perdón, que Jesús le tomó de sorpresa a sus seguidores. Le dijo, le voy a tomar examen. Hoy le voy a tomar examen a mis alumnos a ver qué me contestan. Creo que lo que más le tomó por sorpresa fue la revelación que tiene Pedro. Ah, Eso los toma por sorpresa a los mismos discípulos, porque los mismos discípulos no llegan a entender la magnitud de lo que quiere decir ser el Cristo. Y ahora vamos a centrarnos un poquito en eso, antes de ver las miradas que hay en la actualidad, y quiero destacar por lo menos tres miradas. ¿Qué significaba ser Cristo? Ustedes saben qué significa la palabra Cristo, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué significa la palabra Cristo? ungido. Ungido. Cristo y Mesías significan lo mismo. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Y significan lo mismo, ungido. Sí. La identificación de una persona ungida en el Antiguo Testamento era muy importante. Una persona ungida era una persona que estaba dedicada en una tarea específica, y había sido dedicada para esa tarea específica de parte de Dios. Entonces, un ungido es una personalidad destacada del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Los reyes eran ungidos para gobernar sobre el pueblo. Los sacerdotes, ahí vendrán todos los levitas ahí, los sacerdotes, para mediar entre el pueblo y Dios, servir a Dios. Y los profetas,
Estas eran tres tipos de personalidades o tres llamados o tres funciones en el Antiguo Testamento que son ungidos, son apartados. Aparte había todo un ritual de ungimiento. Había que derramarles un tipo especial de aceite sobre la cabeza y de esa manera, con ese símbolo, esa persona Estaba quedaba consagrado. consagrada. ¿Qué quiere decir consagrado? Dedicado para un uso específico. Entonces, el sacerdote no se podía dedicar a otra cosa en su vida que no sea el de sacerdote. El profeta dejaba todo de su vida. Tenemos casos como Amós, por ejemplo, y otros profetas que dejan todo atrás para seguir el ministerio profético. Y el rey lo mismo. Tenemos el caso emblemático que siempre se cita, que es el de David. David deja todo en su vida para ser rey de Israel. Entonces, el ungido tiene una dedicación especial y exclusiva para el propósito de Dios. Entonces, el título de Cristo, el título de ungido para Jesús, tiene una connotación muy profunda. Tan profunda que los discípulos solamente la pueden entender a través de una revelación. Por eso cuando Pedro dice, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, está genial lo que dijiste, pero no lo sacaste porque sos inteligente. Esto te lo reveló el Padre. Que no fue un mortal, le dice que Claro, porque, y a veces a nosotros, a los creyentes, nos cuesta mucho pensar en la importancia de que Jesús sea el Mesías, el Cristo, el ungido, y cómo Jesús cumple los tres roles del Antiguo Testamento. Jesús es profeta, Jesús es sacerdote y Jesús es rey. Jesús es profeta porque es la palabra de Dios encarnada, es el verbo de Dios encarnado. Entonces Jesús es profeta, viene a declararnos la palabra de Dios. Jesús cumple el rol de profeta. Jesús cumple también el rol de sacerdote porque es nuestro intermediario entre el Padre. Lo que hacía un profeta era mediar entre el pueblo hacia Dios, del pueblo hacia Dios. Y Jesús lo que hace es eso, del pueblo hacia Dios, en su rol de sacerdote. Es más, toda la carta de Hebreos gira en torno de la noción de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, es la persona que está intercediendo por nosotros delante de la presencia del Padre. Entonces cumple el rol de profeta, cumple el rol de sacerdote y Jesús cumple el rol de rey, que ese es el que todavía nosotros no hemos visto en su plenitud. Porque Jesús cuando vamos a ver eso plasmado cuando Jesús vuelva a buscarnos. Jesús ahora está ejerciendo su reinado en el cielo, sentado a la diestra del Padre. No voy a entrar en discusiones con premileniaristas y amileniaristas, porque con Santiago si no nos peleamos, nos ponemos mal. Pero Jesús cumple su rol, su función, su oficio como rey, estando por sobre todas las cosas de la creación, habiendo sido puesto por el Padre, en ese rol. Entonces, la declaración de Pedro es una declaración muy importante, porque es una declaración que viene a través de una revelación. ¿Qué quiere decir una revelación? ¿Qué quiere decir una revelación? A ver. no se revela ¿Qué a le- nadie. Algo que se descubre, pero eso que se descubre no viene porque, uy, mirá, me di cuenta que estaba acá, lo encontré el otro día, estaba en casa. Claro, el otro día estaba en casa y alguien en casa, no voy a decir quién, metió la mano en un pantalón y encontró plata. Mira, encontré plata, decía. Bueno, Bueno, eso no es ese tipo de revelación. Es una revelación porque es algo que se descubre, pero esta revelación viene de afuera, no lo descubre uno, te lo hacen saber. ¿Eh? Claro, es como que te lo explican y viene de afuera este conocimiento. Y él te dice, mira, esto es así, y es lo que le pasa a Pedro. Dice, y esta revelación viene de parte de Dios, para que puedas entender el verdadero significado de lo que estoy haciendo, el verdadero significado de que lo que significa ser ungido. Entonces, por un lado tenemos el entendimiento que tenían las personas según su experiencia de Jesús. Era sanador, era profeta, era un revolucionario, era un gran maestro, era un gran orador, depende cómo lo habían experimentado. Y por otro lado tenemos la declaración del mismo Dios revelándole a Pedro,
Él es el Cristo, Él es un ungido, Él es el que viene a cumplir con los tres roles, los tres oficios del Antiguo Testamento. Entonces, de un lado el entendimiento de las personas, del otro la revelación. Y Jesús, que para generar más misterio, les dice, no le digan a nadie que yo soy el Cristo. Ahora vamos a volver, ya hablamos de esto, pero vamos a volver a ver por qué. Pero quiero hacer hincapié en este pasaje que es interesante porque a veces fue mal interpretado. El versículo 18 dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acá dicen algunos, se basa la iglesia de Roma para crear lo que es la continuidad de lo que es después el papado, ¿no? Entonces, como Jesús le pone a Pedro esa coronita de principal entre todos, y a partir de Pedro viene esta tradición de que todos los obispos de Roma son la cabeza de la iglesia. Es un lugar elegido. Un lugar elegido, ¿no? Pero Se levanta. cuando uno analiza el texto en el griego original, Jesús no está hablando de que sobre Pedro va a levantar la iglesia, sino que lo va a hacer sobre la declaración de Pedro. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bien, vos sos Pedro, y sobre esa verdad que dijiste, sobre esa revelación que tuviste, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Eh? De hecho, hay un juego de palabras ahí, que es Petros, que es Pedro, Petros y Petra. Petros es un pedazo de piedra. Petros es un pedazo de piedra. Petra es una piedra gigante. Entonces, lo que te está diciendo es, sobre la verdad que vos dijiste, voy a edificar mi iglesia. Y Pedro, vos sos una parte, vos sos un pedacito de piedra, no sos la piedra grande. ¿Eh? Eh, entonces hay que entender bien esta declaración. No está hablando de Pedro, está hablando de lo que dijo Pedro. La revelación, la verdad que dijo Pedro es el fundamento sobre el cual se levanta la iglesia, de que Jesús es el Cristo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Acá en el 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto va dirigido a Jesús. Esto va dirigido a Pedro, pero a través de Pedro a todos nosotros. Lo que vemos, el tema es, si sacamos un texto de su contexto, hacemos un pretexto. Cuando analizamos esta declaración de Jesús en todo el contexto de los evangelios, en el libro de los Hechos, en las cartas, vemos que Pedro no fue la piedra angular de la iglesia. Entonces, claro, entonces, exactamente, entonces no podemos decir que este texto se refiere a que Pedro iba a ser el principal de todos, porque de hecho no lo fue. Entonces tenemos que buscar la interpretación dentro de las escrituras a este texto, porque una de las reglas de hermenéutica bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma y tenemos que buscar la interpretación de la Biblia dentro de la Biblia. Lo que sí vemos es que el Señor Jesús antes de irse le da autoridad a todos sus discípulos. Cuando Jesús tenía su ministerio, le daba autoridad a sus discípulos, le daba autoridad a la iglesia. Entonces, este signo de entregar las llaves, que es una simbología de, no me sale la palabra, bueno, una simbología de entrega de autoridad, es para la iglesia, no es solo para Pedro, porque es lo que termina sucediendo. Cuando vemos a partir de Hechos capítulo 2, la autoridad la tiene la iglesia. Si nos quedáramos solo con Hechos 2, decimos, Pedro sos un capo, sos un genio, porque él comienza a dar los primeros discursos. Pero después vemos que es el Espíritu Santo el que tiene ese verdadero liderazgo y que es el Espíritu Santo el que empodera a la iglesia y que la iglesia es la que tiene autoridad, no solamente Pedro. Y no lo vemos a Pedro delegando autoridad sobre la iglesia, no, no, es el Espíritu Santo obrando a través de diferentes personas. Entonces, este texto
analizándolo desde una perspectiva bíblica más amplia, vemos que no le está hablando a Pedro. O sea, le está hablando a Pedro, pero no le está diciendo, a vos te voy a dar el poder. Le está hablando a él, pero Pedro ahí está representando a la iglesia, porque es lo que sucede después. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Cuando leemos algo, que esté en armonía con el resto de la escritura. Por eso toda esa gente que le tiraba la bronca a Jesús cuando destruyeron todo en el templo y Jesús le dijo, en 3 días voy a edificar, así, en 3 días, años que estuvo para edificar ese edificio y este dice que en 3 días va a volver a levantar. Claro. No lo entendían No porque lo tomaban literal. Nosotros ahora que tenemos el diario del lunes, que sabemos todo lo que pasó, sabemos que se refería a su muerte y su resurrección, pero otros no lo entendían. pero no lo entendían así. Bueno, entonces tenemos la mirada de la gente, la revelación de Jesús, este entendimiento de lo que le dice Jesús a Pedro, y en el versículo 20, que le dice que no le dijeran a nadie que él era el Cristo. Y esto ya lo hemos hablado en estos estudios, hemos hablado sobre lo que se llama el secreto mesiánico. ¿Eh? ¿Qué es el secreto mesiánico? Es que Jesús no quería identificarse con la imagen que tenían los judíos sobre el Mesías. ¿Quién era el Mesías? En el Antiguo Testamento, Sí, Moisés. no. Juan, ¿Qué significa Mesías? Ungido. El Mesías era el ungido, enviado. el enviado de Dios, el ungido de Dios. Era un personaje. Moisés era un prototipo del Mesías, iba a ser un personaje que iba a venir a liberar, un personaje que iba a venir a liderar, un personaje que iba a venir a sanar, un personaje que iba a venir a restaurar. Y el judío del primer siglo, que vivía bajo una opresión política muy fuerte de parte de Roma y una opresión religiosa muy fuerte de parte de todo el sistema religioso, vivía esperando la liberación. De hecho, cuando leemos eventos históricos, registros históricos de la época, hubo diferentes personas que se levantaron en revueltas en Jerusalén, que eran identificados como el Mesías, porque creían en ese momento, entendían que el Mesías era una figura revolucionaria, desde lo teórico y desde lo práctico también. Iba a venir con nuevas ideas, pero sobre todo iba a venir con el uso de la fuerza y los iba a liberar a todos. Y Jesús no quería identificarse con esa figura trastocada del Mesías. Ese no era el Cristo, el Mesías que hablaba el Antiguo Testamento. ¿eh? El Antiguo Testamento hablaba sobre un Mesías que en una parte decía eso, pero en otro lado decía que el Mesías era como un siervo sufriente, que el Cristo tenía que venir a ser como una oveja que está dispuesta a ir al matadero. ¿eh? Eh, por ejemplo. Claro, la oveja es otra. Entonces, el secreto mesiánico es esta negación por parte de Jesús de identificarse con lo que la gente entendía en su propia experiencia del Cristo, del Mesías. Por eso les dice a sus discípulos, no diga a nadie que soy el Cristo, porque si se enteran que yo soy el Cristo, me van a venir a buscar todos para ir a dar un golpe de Estado. Eso era lo que iba a suceder. Y es un poco lo que sucede el domingo, lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos, ¿no? Cuando lo reciben a Jesús con las palmas, con los matos y qué sé yo, sucede un poco eso. El pueblo se levanta recibiendo a su gran líder, y eso les dura unos días porque se dan cuenta que Jesús después, bueno, no viene a cumplir con esas demandas que el pueblo tenía y sabemos después cómo termina. Pero bueno, vamos a ver tres miradas que estamos viendo horario, bueno, nos queda un poco tiempo. Vamos a ver tres miradas que tiene la sociedad contemporánea sobre Jesús. Yo tomé
tres corrientes de pensamiento muy comunes que vivimos hoy. El primero de ellos es el secularismo. ¿Escucharon hablar alguna vez del secularismo? No. El secularismo lo que quiere es separar lo religioso de lo no religioso y lograr que lo religioso no se entromieta en la vida de las personas. Lo que dice el secularismo básicamente es que lo religioso forma parte del ámbito privado de las personas y vos en tu vida privada podés ser lo que quieras, pero en público no. Entonces lo que hace es retirar imágenes religiosas de la vida pública, no permitir oraciones en la vida pública, que no puedas manifestar tu fe. El secularismo lo que intenta es quitar todo contenido religioso de la sociedad moderna. Ah, ¿Eh? Hacer una sociedad laica, digamos, una sociedad donde Dios no cuenta. Ese es el secularismo. Entonces, el secularismo tiene una mirada de Jesús, no niega la existencia de Jesús, pero tiene una mirada de Jesús como un maestro ético, alguien que tiene buenas enseñanzas, alguien que está de acuerdo con todas las religiones. Todas las religiones dicen más o menos lo mismo, creen en la paz, en el amor, en algún punto en la fe, en la buena onda, en la energía positiva, y esa es la imagen del Jesús del secularismo. No tiene nada que ver con que sea el Hijo de Dios, no tiene nada que ver con su sacrificio en la cruz, rescata simplemente sus enseñanzas, sus lindas enseñanzas. Entonces, cuando vos escuchás a una persona que dice, no, sí, Jesús tenía muy lindas enseñanzas, y se queda solo con las enseñanzas de Jesús, que encima a veces hasta no las entienden bien, pero rescatan que Jesús fue un buen maestro, estamos hablando de una corriente de pensamiento secularista. ¿Eh? ah, Eh, la segunda corriente de pensamiento es el progresismo, algo muy en moda hoy, algo que hasta en algunos casos va a emparentarse con este corriente, el movimiento woke, no el que se hace en los fideos, el de los chinos. Es, el movimiento woke es un movimiento, este, diría, ultra progresista, y lo que hacen también es trastocar la figura de Jesús y se quedan con un Jesús reaccionario, político, lo presentan como un Jesús que a veces parece más un Che Guevara, ¿no? Del lado, siempre del lado de los pobres, del sufriente, pero combativo, ¿no? Un Jesús rebelde. Un Jesús rebelde, un Jesús rebelde, ¿no? Ese es el Jesús de la corriente progresista. Eh, También tiene que ver con la experiencia que tiene el progresismo en nuestras sociedades modernas. Y la tercera mirada se llama el neoliberalismo espiritual, que el neoliberalismo espiritual lo convierte a Jesús en un coach emocional, ¿no? En alguien que viene a satisfacer las necesidades de las personas. Eh, hace, yo no sé, como 15 años, o sí, por ahí un poquito más, 20 años, que se había puesto de moda en la literatura cristiana todos los libros de autoayuda. ¿Eh? Las 12 claves del éxito, no sé, no me acuerdo títulos, no quiero decir títulos. Sí, pero vos tenías como en librerías cristianas, ¿no? Ibas a Certeza, Peñel, todo ese tipo de libros. Eh, en su momento los libros algún libro de Estemateas, por ejemplo, que parecían más de autoayuda que de otra cosa. Comercial. Claro, comercial. Entonces, crea todo como una subcultura cristiana, que es lo mismo que encontrás en el mundo, nada más que tiene el rótulo de cristiana. Y ahí puede ser cualquier cosa. Música cristiana, ropa cristiana, libros cristianos. Lo único que cambia es el título, pero el contenido es muy similar a lo el resto que hay afuera. Entonces, trastoca también, pervierte de alguna manera la imagen de Jesús. Y nosotros como iglesia tenemos que ser conscientes de que lo mismo que le pasaba a las personas del primer siglo respecto de Jesús, nos pasa hoy. La gente
la gente se sigue preguntando, ¿quién es Jesús? Y muchas veces va a la Biblia con esa pregunta, ¿quién es Jesús? Y la respuesta a la que llegan es una respuesta que depende mucho de la experiencia que hayan tenido, ¿eh? De quién es Jesús. Bueno, para mí Jesús es como el padre que nunca tuve, o no sé, y hacemos un Jesús a nuestra imagen. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es saber quién es Jesús y tener esa revelación de parte de Dios. ¿Cómo nos llega esa revelación? Bueno, tenemos la Biblia. Saber fundamental. A ver, pues dice, ¿me puede explicar qué es Jesús? Y uno ahí está, ahí sí, el Hijo de Dios, y de a poquito uno va buscando cómo No, explicar. por lo menos tener la respuesta clara a nosotros de la revelación que nos dice la Escritura, que Jesús es el Cristo, es el ungido, es alguien enviado por Dios, o es Dios mismo que se hace hombre, que viene a cumplir con un propósito específico, que es la de entregar su vida por nosotros. Igual hay una intervención profunda del Espíritu Santo, igual que en Pedro, ¿no? Mm. Porque podemos conocer toda esta teoría, pero si el Espíritu Santo no nos revela eso, Sí, más que revelarnos, y ahí permitime que haga una distinción, porque nosotros por lo general no tenemos revelación de Dios, lo que tenemos es iluminación de Dios. La revelación de Dios ya está dada. Dios ya no revela cosas nuevas. Pues, la Biblia es la revelación de Dios. Lo que nosotros tenemos es, yo sé que solemos llamarlo revelación, ¿sí? Pero yo como pastor tengo que hacer esa salvedad y decir, nosotros recibimos iluminación sobre lo que ya está revelado. Bueno, o entendimiento es lo mismo. Entonces, lo que dice Clemente es muy importante. No nos quedamos solamente con lo intelectual, porque si no podemos aprendernos de memoria el versículo y contestar automáticamente y de manual cuando nos preguntan, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No? Pero si no tenemos esa obra del Espíritu Santo que nos da conocimiento, que nos da luz sobre esa revelación, sigue significando nada para nosotros. Pero sí tenemos que ser conscientes de que Jesús tiene una identidad determinada y que nosotros tenemos que conocer esa identidad. Tenemos que conocer más de Dios. Tenemos que querer conocer más de la personalidad de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Iba a cantar la canción. ¿En qué lugar se enamoró de ti? No, bueno, así no, pero es para poner un poco de humor en el estudio. Claro. La que se trae. Sí, bueno, bueno. Es para poner un poco de humor en el estudio, pero ¿se entiende, no? Es muy importante, en serio, es muy importante que nosotros como iglesia y aparte como creyentes, conocer a la persona de Dios, conocer quién es Él, eh, porque eso nos va a dar una firmeza y una estabilidad en la vida que no vamos a obtener de otra manera. Hace un ratito estuvimos visitando a una familia que está pasando por situaciones muy difíciles, ¿no? Que si uno no tiene una base sólida de fe, el vivir se hace una carga, se hace pesado. Y creo que una base sólida que nos aporta a la vida, que aporta a nuestra fe, es saber quién es Dios. El sabernos acompañados, amados por Dios, puede ser en momentos cruciales lo que defina la decisión entre vivir o morir, ¿no? Seguramente nosotros hemos conocido personas que se han dejado morir en la vida porque ya no tenían ganas de seguir adelante. Entonces, es importante como creyentes, para que esté bien fundamentada nuestra fe, saber quién es Dios, saber qué significa que Jesús sea el Cristo. ¿Eh? ¿Algún comentario más sobre esto? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? No, que como dijimos el sábado, que la verdad es revelada por el Espíritu, por Dios. O sea, la única diferencia en que yo sepa que esto es verdad y otra persona no, no es porque soy más inteligente o me creí o me convencieron. O sea, lo único que convence es el Espíritu.
El que no quiere creer te habla. ¿Y quién me da crédito de que esta Biblia está inspirada por Dios? Te buscan los medios a ver cómo te desempeñabas. Mirá, el sábado hacíamos una diferencia con los chicos entre la convicción que nos da la fe, que viene de Dios, la fe la recibimos de Dios, y la fe que nosotros podemos articular o generar en nuestra vida, que tiene que ver con un sistema de creencias. Nosotros en muchos momentos del día ejercitamos la fe. Fe en que, no sé, me tomo un ascensor, aprieto el botón y cuando aprieto el botón el ascensor va a subir. Giro la perilla de la hornalla, pongo el fósforo y va a prender. Tenemos una confianza, una fe que generamos ahí nosotros. Es un sistema de creencia, lo mismo nos puede pasar con la religión. La fe que viene de parte de Dios es una convicción interna y que a veces no podés explicar, no sabes cómo explicarla, pero que vos sabés que es así. Y eso viene por esa iluminación, ese conocimiento que nos da el Espíritu Santo, ¿no? Es una fe que nosotros no manipulamos, es una fe que recibimos de parte de Dios. La revelación de la persona de Dios a través de la Escritura, en nuestro entendimiento, es algo que solamente puede venir de parte del Espíritu Santo. Sí. No nos bastaría simplemente con estudiar. Yo me acuerdo que cuando íbamos al seminario, estudiábamos sobre la persona de Dios y analizábamos todas sus características, ¿no? De Dios. Y bueno, uno se lo podía aprender de memoria, defender, pero es muy diferente el conocer y decir, no, Dios es misericordioso porque es uno de los atributos de Dios, y otra cosa es conocer que Dios es misericordioso, vivir esa misericordia de Dios. ¿No? Y creo que ahí tendremos que entrar nosotros, como creyentes, en conocer los atributos de Dios en nuestra vida, vivir la misericordia de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Eso es lo que va a dar fundamento a nuestra fe, lo que nos va a dar una roca sólida en la cual nos podemos parar para cuando vienen las circunstancias difíciles. ¿No? ¿Llegamos hasta acá con el estudio? Sí, ¿Sí? bueno. Que sea de bendición entonces este estudio para nosotros. Sí. Le damos un corte a la transmisión. Sí.